Sin lugar a dudas, One Piece se ha consolidado como una de las franquicias que más éxito han tenido en el entretenimiento estos últimos 25 años, pues desde su creación en 1997 no ha dejado de estar en los primeros lugares de los mangas más vendidos a nivel de Japón y también a nivel mundial, convirtiéndose en todo un fenómeno en el país nipón y también en el mundo, siendo sus personajes de los más conocidos en toda la industria del anime y del manga. Definitivamente, One Piece es mi obra favorita, yo creo que de todo el entretenimiento en general. Una obra que yo descubrí cuando la transmitieron acá en México por Canal 5 y siendo la horrible versión de 4Kids por allá del 2007. Pero pues yo era un niño tonto y meco de 7 años y la verdad es que me gustó mucho para hacer una versión tan censurada. Así que aquí vamos con un iceberg de One Piece. Como aclaraciones previas, debo dar por entendido que tú, si es que llevas un rato ya en esto de YouTube, ya sabes lo que es un iceberg de X tema, así que me ahorraré el tener que explicar cómo funciona esto de los icebergs. Lo que sí me gustaría decir es que puede que esto se extienda a más de un video, no porque quiera monetizar o algo por el estilo, sino porque mi PC es tan burda y tan lenta que si hiciera un video de más de una hora y lo pusiera a renderizar, simplemente estaría imitando a Oppenheimer y tendría mi propia bomba atómica. Así que este iceberg va a durar lo que tenga que durar, y se va a dividir en las partes necesarias. Puede ser que se divida en una sola parte, que es este video, o puede ser que se divida en dos o incluso hasta en tres partes. La última aclaración es que este iceberg yo lo hice, juntando dos de los icebergs más populares encontrados en Reddit, con los datos que a mí me parecieron más interesantes. Esto ya que, como sabrán, Reddit es la red social por excelencia para encontrar este tipo de icebergs. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos allá. Si bien One Piece es una obra famosa porque en muchas ocasiones donde parece que uno de sus personajes va a morir, y esto no termina pasando, han ocurrido muchas muertes fuera de pantalla y estas son realmente contadas con los dedos de una mano. Aunque también es bastante famoso el hecho de que estas muertes que se supone ocurren fuera de pantalla jamás terminan siendo muertes reales y siempre terminan sobreviviendo los personajes. Se trata de un famoso meme que se empezó a viralizar en internet, ya que una de las preguntas que más han atormentado a los fans y no fans del anime es ¿qué es el One Piece? El meme se empezó a hacer famoso como una broma, en el cual habríamos tirado más de 25 años de intriga e historia a la basura, para que al final la respuesta a qué es el One Piece sea algo tan banal como la amistad. Pero no se preocupen, porque Ichiro Oda, el autor del manga, ya dijo que el One Piece sí es algo material. Para los que sigan la historia, conocen a Monkey D. Dragon, el enemigo número uno del gobierno mundial, líder de los revolucionarios y padre de Luffy. Se sabe muy poco acerca de él, ya que son contadas con los dedos de una mano las ocasiones en que ha aparecido. Ni siquiera se sabe su poder ni su recompensa, pero muchos fans piensan que su poder proviene de una fruta del diablo que tiene algo que ver con el viento o con poder controlar el clima, ya que siempre que aparece en escena, el clima se torna muy hostil, como la vez en que Buggy iba a ejecutar a Luffy en Lockdown y Dragon con su mera presencia lo salvó provocando una tormenta. Esto simplemente es una teoría loca de los fans, que aman a Buggy al punto de nombrarlo un D. Para los que sigan One Piece saben qué significa la letra D en el nombre de un personaje. Y pues Buggy últimamente ha cobrado bastante protagonismo, al punto de ser ya uno de los 4 emperadores del mar. No es para nada un secreto que Oda se ha inspirado en muchos personajes de la vida real para crear a algunos de sus personajes del manga. El ejemplo más claro son los 3 almirantes, que se basan en famosos actores de antaño japoneses, o incluso Enel, que se basa en el famoso rapero Eminem. Para los que leen el manga, saben que en algunas portadas de los capítulos se esconden pequeñas historias de algunos personajes de la obra. Por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que pasó con los agentes de Baroque Works tras terminar Arabasta,
o lo que ocurrió con Enel después de ser derrotado por Luffy en Skypiea. Las frutas del diablo, o Akuma no Mi en japonés, son uno de los dos sistemas de poder de One Piece, el otro es el Haki. Pero bueno, hemos visto en la obra la forma de muchas frutas del diablo, y muchos fans se han preguntado cuál es su sabor. Esa respuesta se nos da en el arco de Enies Lobby, ya que si recuerdan, podemos ver a los agentes del CP9, Kaku y Califa, comiéndose sus frutas y quejándose de su sabor, diciendo que tienen un sabor un poco insípido y amargo. Al igual que Baggy, Usopp es uno de los personajes más queridos de la serie, y a los fans les gusta subirlo a un pedestal como si fuera un dios, esto siendo igualmente respaldado por la forma en la que tratan al personaje durante todo el arco de Dressrosa. Pero esto simplemente es una broma. Así como mencioné que Dragon es uno de los personajes más misteriosos de la obra, otro de ellos es Shanks, el emperador del mar y discípulo del mismísimo Goldie Roger. Tiene muchas cosas que ocultar, y una de ellas es el por qué puede andar como si nada por Mary Joyce, el lugar donde viven los dragones celestiales que son jefes del gobierno mundial. E incluso puede hablar con ellos como si nada y darles consejos y advertencias. Esto ha dado pie a muchas teorías que han llegado incluso a plantear que el mismo Shanks sea o haya sido un dragón celestial que se volvió pirata, exactamente como Doflamingo. Barba Negra, o Kurohige, sin lugar a dudas, es el villano por excelencia de la obra. Otro personaje misterioso, es el único que conocemos que se ha podido comer dos frutas del diablo, que son la Yami Yami no Mi y la Gura Gura no Mi que pertenecía a Barba Blanca. Se ha dicho en la obra que puede hacer esto debido a la rara forma de su cuerpo, pero hay otra teoría en la cual él tiene dentro de sí a sus dos hermanas que en algún punto fueron mencionadas en el manga, y tiene un poco de sentido, ya que estas nunca aparecen en escena, y de ser así, que la teoría sea cierta, sería una fruta por cada cuerpo, significando que incluso puede comerse todavía una fruta del diablo más y así tener tres. Seth Pierna Roja es el jefe chef del restaurante Barati y mentor de Sanji. Lo conocemos durante el arco del mismo nombre, casi al inicio de la obra. También fue un reconocido pirata antaño que se aventuró en la Grand Line. Las explicaciones de por qué no tiene un pie cambian entre el manga y el anime. Mientras en el anime, cuando se lanza a salvar a Sanji al caerse del barco, su pie se atora y se lo tiene que cortar para poder salvarlo, en el manga es un poco más enfermiza la explicación y se lo corta directamente para comérselo, esto debido a la falta de comida que tenía durante su naufragio. Uno de los temas más famosos en la comunidad de One Piece, como ya dije antes, es la famosa voluntad de los D, pues dicho por Doflamingo, todos los que poseen una D en su nombre están destinados a ser los enemigos naturales de los dioses. Hay muchos personajes en la obra que poseen esta letra en su nombre, y lo que los diferencia del resto de los personajes es que todos ellos ponen una sonrisa en una situación de muerte. El único personaje que no sonrió al casi morir fue Barba Negra, es decir, Marshall D. Teach, cuando este estaba a punto de morir a manos de Barba Blanca en Marineford. For Kids fue una empresa estadounidense que se encargaba de negociar las licencias de muchas series extranjeras y llevarlas al país de las barras y las estrellas. Conocidos por censurar en exceso las series que tenían, sus censuras más famosas fueron las que le hicieron a One Piece y Yu-Gi-Oh!, al punto que incluso modificaron cosas en la historia de One Piece, cosa que hizo perder el interés a muchas personas. Como dije al principio de este video, la versión de 4Kids fue la que llegó aquí a México en un principio por allá del 2006 y 2007. El siglo vacío fue un periodo de 100 años que ocurrió 800 siglos atrás en el universo de One Piece, donde se sabe que ocurrió algo, y convivieron muchos personajes importantes de la historia, como Joy Boy, la raza ancestral de los Lunarians, etc. El gobierno mundial tiene estrictamente prohibido investigar sobre dicho siglo, y a todo aquel que se ha sorprendido investigándolo, recibe como castigo una Booster Call,
así como le ocurrió al pueblo natal de Nico Robin, O'Hara. Tashigi es una capitana de la marina y mano derecha del vicealmirante Smoker, que muchos fans afirman se trata de Kuina, la amiga de la infancia de Zoro, y quien lo anima a ser el mejor espadachín del mundo. Esto por su gran parecido físico y la gran afición que ambas tienen hacia las espadas. Pues recordemos que Kuina, la amiga de Zoro, fallece cuando ésta era una niña. Incluso Zoro se siente presionado o avergonzado cada vez que se encuentra con Tashigi, ya que le recuerda mucho a su fallecida amiga. La tribu de los tres ojos es una raza de personajes que, como su nombre lo dice, tiene tres ojos. El único personaje conocido de esta raza hasta ahora es Pudding, la prometida de Sanji, miembro de la familia Charlotte e hija de la emperatriz Big Mom. Y se dice que si un tres ojos logra despertar su tercer ojo, este tendrá la habilidad de leer poneglyphs. Si bien One Piece es una obra que cuenta con más de 1000 capítulos, a diferencia de otras obras como Naruto u otros animes, el de One Piece cuenta con poquitos arcos de relleno, contados con los dedos de una mano, siendo algunos bastante entretenidos y llegando a ser material incluso para memes, como el famoso Condoriano. Desde que conocimos a Usopp en el arco de Syrup Village al principio de la obra, se nos dejó ver como un personaje mentiroso y miedoso de afrontar sus problemas. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha dejado ver que muchas de las mentiras que llegó a contar en el pasado, en el futuro se han vuelto realidad. Por lo que muchos fans teorizan que el buen Usopp será el Mugiwara que muera al final de la obra, ya que él alguna vez llegó a mencionar que moriría como un guerrero valeroso salvando a sus amigos. Ok, esta parte es corta. Como ya mencioné anteriormente, en las historias de las portadas del manga se menciona qué pasó con los agentes de Baroque Works después de ser derrotados en Arabasta. Algunos de ellos retirándose del crimen y cumpliendo sus sueños, y otros directamente siendo transportados a la prisión de máxima seguridad de Impel Down, como lo son Mr. Tree, Bon-chan, Das Bones y el líder Crocodile. Doflamingo es uno de los villanos más icónicos de la obra, y uno de los mejores escritos y queridos en toda la industria del manga, pues aparte de su nivel de locura, es también conocido por su peculiar atuendo, donde predomina su abrigo hecho de plumas de flamengo, y sus característicos lentes, que nunca se ha quitado. Es todo un misterio para los fans saber cómo son realmente sus ojos. Edward Weevil es un personaje que hemos visto muy poco a lo largo de la obra. Después del time skip, él obtuvo el puesto de Ouka Shichibukai y se autoproclama como el hijo de Edward Newgate, o sea, Barba Blanca, ya que su madre, Miss Bakin, fue su pareja y se presumen estuvieron juntos en la tripulación de los Piratas Rocks. No se sabe si sea hijo de Barba Blanca realmente o no. Wanted es un tomo one-shot escrito por el mismo Oda a sus 18 años, lanzado en 1993, incluso antes de que creara One Piece. Este es un tomo que recopila mini historias de varios personajes diferentes, y sirvió como boceto para muchos personajes de la serie, como Monsters, que es una historia donde podemos ver a Shimotsuki Ryuma, personaje que aparecería en One Piece. También en este tomo podemos ver Romance Dawn, historia que nos presenta los primeros diseños de personajes como lo son Luffy, Nami y Garp. Si bien recordamos en el arco de Enies Lobby, Franky poseía los planos del arma ancestral Plutón, heredados hacia él por su antiguo maestro Tom. Se dice que el arma ancestral era un barco, y los planos de esta son quemados por el mismo Franky al verse acorralado por el CP9. Se dice que aunque este haya quemado los planos, los memorizó y con ello creó el Thousand Sunny, el barco de la tripulación de Luffy, pues es un barco multifuncional que hemos visto a lo largo de la obra para diferentes propósitos, y que cuenta con un poderoso rayo del cual aún no se descubre del todo su poder,
ya que lo hemos visto en algunos arcos utilizar con un poder relativamente pequeño o mediano. Simplemente, se trata de un personaje creado por Oda a modo de easter egg puesto en muchos paneles del manga y en el anime de fondo, para que la gente lo encuentre. Algo así como los populares libros de ¿Dónde está Waldo? Se trata de la sección de preguntas y respuestas que se encuentra al final de algunos capítulos del manga que el mismo Oda responde. Se trata de uno de los misterios más grandes de la obra, siendo Im-sama la persona detrás de todo el gobierno mundial, y presumiblemente el último obstáculo a superar de Luffy para convertirse en rey de los piratas y liberar al mundo de la opresión. Después del time skip, se unieron dos nuevos almirantes a la marina, entre ellos está Green Bull, un personaje que ha aparecido poco y que es un misterio, pero muchos lo catalogan como el peor de los almirantes ya que ni siquiera logró hacerle frente a Shanks y solo apareció en Wano para aprovecharse de un King y Queen ya habiendo sido derrotados por Zoro y Sanji respectivamente. Ligado a lo que habíamos comentado anteriormente sobre Im-sama, en el arco del Reverie podemos ver una escena donde Im-sama tiene en su posesión un sombrero de paja gigante como el de Luffy, que se dice ese sombrero es el famoso tesoro de Marie Joyce que menciona Doflamingo, y que este perteneció a Joy Boy. Sin embargo, nada de esto está confirmado y es uno de los misterios más grandes de One Piece. Se sabe que durante el siglo vacío, una raza antigua conocida como los Lunarians habitaba en lo que anteriormente era Marie Joyce, pero llegaron los dragones celestiales y los expulsaron. El Calm Belt, o Cinturón de la Calma, es una zona de mar que aparece en el mundo de One Piece, que divide a los 4 mares de la Grand Line y el Nuevo Mundo. Se dice que si un barco atraviesa esta zona, se perderá para siempre, ya que tiene un clima bastante hostil. En el arco de Impel Down, después de la batalla entre Luffy y Magellan, y tras conocer a Emporio Ivankov, Luffy no podía absorber el veneno de Magellan, así que Ivankov le inyecta hormonas aceleradas para que asimile el veneno. Esto con el costo de que le reduciría en 10 años la esperanza de vida de quien haya sido infectado por las hormonas, en este caso Luffy. Se trata de un website en internet que se encarga de recopilar secretos y cosas que no vimos sobre los capítulos del manga y del anime. No es mucha cosa. Se trata de una técnica de ataque de Zoro, mostrada en Enies Lobby contra Kaku. Intriga el hecho de que le salgan más extremidades con espadas a Zoro al punto de asimilarse al demonio del folclore Asura, que poseía 9 brazos. Es uno de los momentos más icónicos de la obra, pues es la reacción que tuvo el famoso rey de los piratas, Goldie Roger, al llegar a Raftail, la isla donde se presume está el One Piece. Después de ver el tesoro que dejó ahí Joy Boy, simplemente Roger y el resto de sus miembros se rieron. Después de eso le pusieron de nombre a la isla Laugh-Tale. Simplemente se trata de la madre de Ace. Este adoptó el nombre de su madre, Portgas, porque no le gustaba ser hijo de Goldie Roger. Hasta ahora, es el personaje con la letra D en su nombre del que menos se sabe junto con Roxy Shebek, pues esta murió al dar a luz a Ace, a quien mantuvo en su vientre más de un año para que no la descubriera el gobierno mundial por ser la madre del hijo del rey de los piratas. Kuina, como ya mencioné antes, era la rival de Zoro cuando estos eran niños. Gracias a ella, Zoro se propuso ser el mejor espadachín del mundo. Lamentablemente, esta fallece al supuestamente caer de las escaleras. Koshiro es su papá y maestro de Zoro, quien los fans especuladores dicen que él aventó de las escaleras por alguna razón.
Como ya mencioné antes, en el punto de Barba Negra, se supone que es imposible que una sola persona coma dos frutas del diablo, pues los demonios que estas frutas poseen pelearían dentro del usuario por tener el control del alma de la persona, y el usuario no lo soportaría y simplemente explotaría. Por el momento, no se conoce el verdadero origen de las frutas del diablo, y es una de las incógnitas más grandes alrededor de One Piece. Se dice o que estas vinieron del demonio del mar que existió hace muchísimos siglos, o que existe un árbol que da estas frutas. Aún sigue siendo un misterio y esperemos que Oda decida resolvérnoslo pronto. Se le conoce como despertar al fenómeno que sufren las frutas del diablo al lograr alcanzar su máximo potencial, logrando transmitir su efecto a otros objetos. Un ejemplo de ello es el famoso Gear 5 de Luffy, que le permite volver de goma y manipulable no solo su cuerpo, sino también todos los objetos a su alrededor, e incluso su entorno. King es el primer comandante de Kaido, el rey de las bestias, y durante su batalla con Zoro en Onigashima, descubrimos que pertenece a la tribu de los Lunarian y que el gobierno lo retuvo para experimentar con él, siendo rescatado por Kaido. Se especula por los fans que en algún punto estuvo preso en la prisión de Impel Down. El Capitán John fue un pirata temido, ya que fue parte de la tripulación de los piratas Rocks. Se dice era tan cruel incluso con sus propios compañeros que cuando fue capitán de su tripulación, estos se amotinaron y lo mataron. Pero antes de morir dejó un gran tesoro oculto que aún no se sabe cuál es. Podemos ver a Buggy persiguiendo este tesoro durante el arco de Impel Down, y al parecer se dice que logró encontrarlo después de que Luffy le regalara su brazalete que conducía a él, y con esa plata que logró encontrar del tesoro, fundó Cross Guild. Kureha o Doctorina es el personaje mentor de Chopper que conocemos en el arco de Drum Island. Es un personaje bastante bien conservado para tener 131 años cuando la conocemos. Muchos fans se han preguntado cuál es su secreto para poder mantenerse así de joven y sobre todo para mantenerse viva. Pues es una excelente doctora, pero su secreto sigue siendo una incógnita. Yamato, como muchos saben, es la hija o hijo de Kaido. Pero lo que a todos los fans les intriga es saber quién es su madre, ya que jamás se conoce un indicio de alguna mujer que haya estado con Kaido durante toda la saga de Wano Kuni. Así que la identidad de la madre de Yamato por el momento es un misterio. Se llega a especular que incluso Big Mom es la madre de Yamato, ya que es la única mujer que vemos interactuar con Kaido a lo largo de toda la obra. Y ambos pertenecieron a la tripulación de los piratas Rocks, así que no es tan descabellado si lo pensamos bien. A lo largo de la serie, hemos visto que hay varios personajes que poseen una peculiar habilidad natural para escuchar lo que le dicen muchas criaturas como los Reyes del Mar o el mismo Zunesha, tales como son Luffy, Momonosuke, Goldie Roger, y se cree el mismo Joy Boy también poseía esta habilidad. Y esta habilidad es conocida como la voz de todas las cosas. ¿Quién? Resulta que a lo largo de su travesía para llegar a Raftel, Goldie Roger contrajo una rara y severa enfermedad que poco a poco iría terminando con su vida, motivo por el cual él mismo decidió entregarse a la marina justo después de descubrir el One Piece, para ser ejecutado. De momento no se sabe cuál sea esta enfermedad, pero los fans especulan que esta tiene algo que ver con la rara enfermedad que mató al capitán de los piratas Rumbar, que tiene que ver con la enfermedad del plomo blanco que acabó con todo el pueblo en el que vivía Trafalgar Law, o incluso que tiene que ver con la fiebre arbórea, que es la enfermedad que atacó a la antigua tribu Shandia hace 400 años. Los poneglyph son piedras históricas hechas por una antigua civilización que contienen información sobre el siglo vacío, y si los conectas todos, lograrás descifrar todo lo que ocurrió en la historia.
Esa es la razón por la que el gobierno mundial tiene estrictamente prohibido estudiarlos, siendo ese el motivo por el que acabaron con el reino de Ohara, y siendo hoy en día Nico Robin la única persona viva en toda la obra que puede leerlos. Los Road Poneglyph son una variante de estos, pues a diferencia del clásico color azul de los Poneglyph normales, estos Road Poneglyph son de color rojo, y existen solamente 4. Si logras juntarlos todos, estos te darán la ubicación de Raftail, que es la isla donde se encuentra el One Piece. Como se sabe, la tripulación de Roger logró descubrir los 4 Road Poneglyph. Uno se encontraba en la isla de Zou, en las espaldas de Zunesha. Otro en Wano Kuni, el tercero en la isla Gyojin, y el último ya lo poseían anteriormente, que era propiedad de Big Mom. Pues hoy en día, los sombreros de paja cuentan con 3 de estos, solo faltando el que estaba en la isla Gyojin, pero cuando bajaron no encontraron nada, ya que se supone alguien lo movió de ahí. Han existido muchas teorías alrededor de esto, que tal vez Barba Blanca lo movió de ahí al convertirse en el protector de los territorios Gyojin, o que quizás Shanks lo tiene y está esperando a Luffy como su última prueba antes de convertirse en el rey de los piratas. Uno de los temas más interesantes de One Piece es el bajo mundo, pues asimilándose al mundo real, la sociedad en One Piece se divide por clases sociales, contando incluso con su propio bloque criminal perteneciente al bajo mundo. Y es que el bajo mundo es toda aquella clase que se encarga de los crímenes en la serie. Se sabe que la cara de dicho bloque social era Don Quijote do Flamingo, pero de ahí en fuera no se conoce nada más. Se sabe que alrededor de este bajo mundo se circula el tráfico de armas, el tráfico de frutas del diablo, e incluso cosas un poco más turbias, como el tráfico de personas. Esta es una teoría de los fans que aseguran que el emperador del mar Kaido fue un experimento del gobierno mundial, y esto es porque prácticamente es indestructible, y si no cuentas con el nivel apropiado de haki para pegarle, es intocable. Se dice que esto simplemente en un humano normal no puede ser, pero tratándose de One Piece, que es un mundo en el que hay gente con habilidades extraordinarias incluso sin haber comido frutas del diablo, esta teoría es un poco descartable. El Clavauterman, dicho por el mismo Franky, es un espíritu que se aparece en los barcos que están destinados a perecer, y por los cuales sus tripulantes tienen un gran afecto y amor. Si el barco tenía como destino ya no navegar, pero su tripulación no lo apreciaba lo suficiente, el Clavauterman simplemente no aparecía. Es por esto que desde Skypiea hasta Water 7, Usopp logra notar al espíritu a bordo del Going Merry, para que después de Enies Lobby, bueno, ya todos supiéramos qué significaba esto. Así como todos los miembros de la tripulación Sombrero de Paja tenían su propio sueño, el sueño de Sanji es encontrar el All Blue, que se trata de un océano que junta todos los 4 mares en los que se divide el mundo de One Piece, y en él se pueden encontrar todas las especies marinas habidas y por haber. El Oro Jackson es el barco que pertenecía al rey de los piratas, Goldie Roger. Fue construido por Tom, el maestro carpintero de Franky, y uno de sus misterios más grandes es el huevo gigante que se encuentra encima del mismo, pues muchos fans teorizan que podrían ser desde el mismo demonio del mar, una criatura muy poderosa como un dragón, hasta incluso el arma ancestral Urano. Así como ya habíamos hablado de Green Bull, Fujitora es el otro almirante que entró en servicio después del time skip de 2 años. Un personaje muy misterioso y con un poder muy roto, pero aparte de eso y de ser ciego, una incógnita que los fans se han realizado es el motivo de sus cicatrices, pues en One Piece todo tiene una respuesta. Las cicatrices de Fujitora se creen fueron infligidas por él mismo y ni es descabellado pensarlo, ya que él mismo fue el que se provocó ceguera al ver lo podrido que estaba el mundo. Así como ya hablé de los Poneglyph, qué son y para qué sirven, el río Poneglyph es la inscripción que dicen todos los Poneglyph al lograr juntarlos y conectarlos. Como dije antes, estos mencionan todo lo ocurrido en el siglo vacío, pero no solo eso, sino que también dan información sobre otras cosas,
como el Poneglyph de Arabasta, que se presumía contenía información sobre el arma ancestral Plutón. Se sabe que Sunesha, aparte de llevar en sus espaldas la isla de Zou, fue compañero de Joy Boy durante el siglo vacío. Cuando aparece en el arco de Zou, este dice que está cumpliendo un castigo por un crimen que cometió en el pasado, al punto de tener que pedir permiso a Momonosuke para defenderse cuando los piratas Bestia y Jack lo estaban atacando. De momento no se sabe cuál fue el crimen que él cometió, ni quién lo castigó a caminar por toda la eternidad, pero de momento es uno de los misterios que siguen persiguiendo y envueltos en el siglo vacío. La operación de la inmortalidad es una de las habilidades que tiene la Ope Ope no Mi, fruta consumida por Trafalgar Law. Esta se conoce como la fruta definitiva, y la habilidad de la operación de la inmortalidad consiste en otorgar a una persona la juventud eterna, prácticamente haciéndolo inmortal. Pero para que esto pase, a cambio se debe dar la vida del consumidor de la fruta, en este caso Trafalgar Law. Como se vio en los arcos de Shabondi y Gyojin Island, Basil Hawkins y Madame Xiarli son videntes que pueden predecir el futuro. En las predicciones de ambos se deja ver que una gran tragedia azotará a los sombreros de paja. La predicción de Madame Xiarli decía que en la isla Gyojin iba a ser destruida y envuelta en llamas por Luffy, mientras que Hawkins predijo que Luffy sobreviviría a sus heridas en Marineford a cambio de una gran pérdida. Al final, pudimos saber que Xiarli decidió ya no seguir siendo una vidente y vivir su vida plenamente después de que los sombreros de paja liberaran la isla Gyojin de Jordy Jones y sus secuaces. Y a Basil Hawkins lo vimos perder en el castillo de Onigashima contra otro supernova, Killer. Es bien sabido por mucha gente que no solamente en One Piece, sino en cualquier otro anime, la gran mayoría de las películas hechas para esta obra suelen ser no canónicas, solo para recaudar dinero. Pues ese es el caso de One Piece, que ninguna de sus películas es canónica, pero algunos de sus personajes sí lo son. Y el ejemplo más claro de ellos es Shiki, el León Dorado, quien fuera uno de los piratas más temidos de la historia antigua, siendo parte de los piratas Rocks. Fue derrotado por Roger en la conocida como Batalla de Edward. Todo esto aparece en la película de One Piece Film Strong World. A pesar de que no se conoce a Shiki en el manga oficial, pudimos saber de sus poderes y su aspecto gracias a la película. Esta es más una chaqueta mental de la gente que algo establecido. Y es que justamente al principio de la serie, cuando se nos presenta cómo es que Luffy se comió la Hito Hito no Mi, descubrimos que Shanks es su mentor y Luffy le tiene un gran cariño a él, ya que el pelirrojo se estableció varias semanas en la villa Fuchsia donde vivió Luffy de niño, y que incluso el icónico sombrero de paja se lo dio Shanks a Luffy con la promesa de que se lo devolviera cuando se convirtiera en un gran pirata. Pues existe una chica que siempre atendió el bar en que todo el tiempo se la pasaban la tripulación de Shanks y Luffy. Esta chica, conocida como Makino, era bastante allegada a todos estos anteriormente mencionados, siendo como una figura materna para Luffy y llevándose especialmente bien con Shanks. Pues se dice que en una de esas el pelirrojo le hizo el favorcito a Makino, ya que después del time skip de 2 años, cuando la vemos, descubrimos que ya tiene un hijo. A raíz de esto, mucha gente empezó a especular con que ese hijo era de Shanks, pero hasta el momento no se sabe quién es el padre. Y realmente como si saber eso tuviera una gran relevancia en la historia. Sí, ni siquiera que en la película de Film Red se nos presentó a Uta como la hija de Shanks tuvo mucha repercusión. Y yo sé que esa historia es no canónica, pero imagínense. Como vimos en el arco de Skypiea y en las mini historias de las portadas del manga, Enel, después de ser derrotado por Luffy, fue a la luna para pasar ahí prácticamente el resto de su vida. Pero lo curioso es que el autoproclamado dios puede pararse en la luna y vivir en ella sin siquiera necesitar protección en el cuerpo, dando paso a varias teorías como el verdadero origen de Enel o si puede hacer esto debido a su fruta. Lo cierto es que en algún futuro no muy lejano veremos de nuevo a este personaje, por todo lo que nos plantean las historias de las portadas del manga y el rumbo por el que está yendo la historia en general.
Shaki es una ex pirata y ex emperatriz de Amazon Lily. La conocimos por primera vez en el archipiélago Shabondi, ya que ella es la encargada del bar al que van los Mugiwara llegando al archipiélago, y además es esposa del comandante de la tripulación de Goldie Roger, Rayleigh, el Rey Oscuro. Mucho se ha sospechado sobre esta señora, ya que es contemporánea a toda la vieja era. Lo que la comunidad ha teorizado es que ella alguna vez fue parte de los Piratas Rocks, la banda de piratas más temible jamás formada, ya que contó entre sus filas con monstruos de la talla de Big Mom, Barba Blanca, Kaido, Shiki el León Dorado, el Capitán John y su jefe, Rox D. Shebek, que de por sí este último es todo un misterio ya que ni siquiera se conoce su verdadero rostro. Esta banda fue la más temida y más poderosa de la historia, contando con 3 emperadores del mar jóvenes en sus filas y con miembros sin confirmar. Es ahí cuando entra la teoría de que tanto Shaki como Miss Bakin, la mamá de Edward Weevil, fueron parte de esta tripulación. Eran tan fuertes que para detenerlos tuvieron que unirse los 2 monstruos más grandes de ese momento, Goldie Roger y Monkey D. Garp, el abuelo de Luffy, y héroe de la marina. Ambos eran enemigos, pero terminaron juntándose para derrotar a los Piratas Rocks. Otro de los miembros del clan de los D, del que se sabe muy poco, es de Jaguar D. Saul. Sabemos que es un gigante y que tuvo un alto puesto en la marina, pero que este se hartó de las desigualdades que se sufrían en el gobierno, por lo que terminó desertando y terminó en el reino de Ohara, donde fue encontrado por una pequeña Nico Robin, a quien enseñó el valorar la vida y apreciar la historia. Poco después, tras la desaparición de Ohara, Saul protegió a Robin para que ésta sobreviviera a la tragedia, siendo Jaguar congelado por Kusanao Kiji, permitiendo a Robin escapar. Esto era todo lo que se sabía del personaje hasta hace unos meses, cuando se nos reveló en el manga que Jaguar sigue vivo, así que es posible que lo veamos reuniéndose con Robin y los sombreros de paja en un futuro. Seguimos con los personajes misteriosos, y es que hasta hace unos cuantos arcos se creía que el rango más alto al que se podía aspirar en la marina era el de almirante de flota, puesto que ocupaba a Sengoku en la antigua era, y que hoy en día ocupa a Sakazuki Akainu. Sin embargo, en el arco de 3 Days 2 Years, conocimos que hay alguien más arriba en la marina, un puesto más alto al que hay que aspirar, y ese es el de comandante en jefe, puesto que ocupa Kong. No se sabe nada de este personaje, solo que fue almirante de flota incluso antes que Sengoku, por lo que este personaje ya es alguien viejo, y por lo tanto pertenece a la vieja era. Sin embargo, de ahí en fuera no se conoce nada más de este personaje. Ni siquiera conocemos sus habilidades ni sus poderes. Y llegamos al último nivel de este iceberg. Espero te esté gustando tanto como a mí, y si es así, te invito a que le dejes un like y lo compartas con tus amigos, fans de One Piece. Galleta Galleta simplemente se trata de la traducción al idioma castellano de la Gomu Gomu no Gatling, uno de los ataques de Luffy, que se volvió un meme bastante popular entre la comunidad del animanga, por esa mala fama que tienen los españoles de ponerle nombres ridículos a muchos de sus productos. Este también es un meme de la comunidad, y es que uno de los misterios que más relevancia han cobrado últimamente es quién es la madre de Luffy. Y es que claro, conocemos al padre que es Dragon y al abuelo que es Garp, pero no tenemos ni siquiera pistas de quién pueda ser la madre del prota. Y aquí es cuando entra el meme de que Crocodile puede ser la madre de Luffy. Y es que en el arco de Impel Down, mientras bajaban los niveles para rescatar a Ace, Luffy e Ivankov se topan con Crocodile, quien es chantajeado por Ivankov para ayudarles a cambio de que ésta no dijera su secreto. Tras esto, toda la comunidad de One Piece se pregunta qué secreto puede tener Crocodile, y el hecho de que lo sepa Ivankov. Y es que se cree que en el pasado Crocodile era una mujer que se habría conocido con Ivankov y ésta le habría pedido que le cambiara el sexo con su habilidad de las hormonas. Esto dio paso a todo un meme y teorías locas sobre si Crocodile en su pasado como mujer es la madre de Luffy. Esto igual los fans consideran que toma fuerza ya que ambos, Dragon y Crocodile, estuvieron presentes durante la ejecución de Goldie Roger.
De una vez debo decir que en este último nivel se encuentran teorías bastante fumadas más que cosas relativamente confirmadas o que han aparecido o tenido indicios en el manga. La teoría de que Luffy es el One Piece es algo bastante exagerado, partiendo desde el hecho de que el One Piece existe desde la época de Joy Boy y que Roger lo descubrió décadas antes de que incluso naciera Luffy. En ese caso, si Luffy fuera realmente el One Piece, este tendría aproximadamente entre 800 y 850 años de edad, o incluso más. Los ojos izquierdos son probablemente la teoría más lógica dentro de este nivel. Y es que una manera fácil de identificar a un personaje poderoso o importante dentro de la serie es ver si tiene algún rasgo en su ojo izquierdo, como el prota Luffy, quien tiene una cicatriz debajo de su ojo izquierdo que él mismo se provocó. Shanks tiene una cicatriz que pasa por su ojo izquierdo, provocada antaño por Barba Negra. Zoro, después del time skip y de entrenar con Draco el Mihawk, presenta una cicatriz que atraviesa su ojo izquierdo, que de hecho no lo deja abrirlo. Y es otra teoría por sí misma también el hecho de saber qué oculta ese ojo de Zoro que no abre desde el time skip. Garp igualmente tiene una cicatriz que le atraviesa la ceja del ojo izquierdo. Dragon cuenta con un tatuaje que le cubre casi toda la parte izquierda de la cara, y Sabo, el otro hermano de Luffy aparte de Ace, cuenta con una marca de quemadura en el lado izquierdo de la cara. Si analizas los nombres que te acabo de dar, todos están relacionados con Luffy, son poderosos y son importantes para la historia de la serie. Después de conocer al dios de los tiradores Sogeking en el arco de Water 7, este nos cuenta en su canción de presentación que nació en la isla Tirador, un paraíso para todo aquel que aspira a convertirse en un tirador. Sin embargo, esto solo es un meme de la comunidad, ya que esta canción ni siquiera aparece tanto tiempo en el manga. Donde le dan más importancia a esta canción es en el anime. Si bien como por parte de Luffy conocemos a su padre, que es Dragon, pero no a su madre, con Robin nos pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Conocemos a su madre, que es Nico Olvia, pero no a su padre. Su madre, Olvia, fue una de las más destacadas arqueólogas de los tiempos pasados, siendo capaz de leer poneglyphs y perteneciendo a la élite de los arqueólogos de su pueblo Ohara. Se especula que incluso ella, durante algún tiempo, fue parte de la tripulación de Goldie Roger. Durante el ataque a Ohara, Nico Olvia muere, y a partir de aquí es cuando toma lugar la teoría del padre de Robin, pues se dice que Kusan Aokiji, el mismo exalmirante de la marina que congeló a Jaguar D. Saul y que ahora forma parte de los piratas de Barba Negra, es su padre. Esto porque durante el ataque a su pueblo, Aokiji, a pesar de tener enfrente y desprotegida a una pequeña Robin, sabiendo el peligro que la niña podría significar en el futuro si la dejaba ir, decide dejarla, e incluso sacándola de la isla con un propio medio de transporte. Un misterio que mucha gente se hace es quién es el narrador que ha estado acompañándonos desde el principio de la aventura. Mucha gente diría que es solo un narrador cualquiera, pero los fans de One Piece saben que nada en esta obra es al azar, y buscan una posible respuesta a quién pueda pertenecer esa peculiar voz que narra toda la serie. Una de las teorías dicen que puede ser el propio Goldie Roger, quien estuvo contando toda su historia y toda la historia de Luffy. Otra teoría dice que podría ser el propio Joy Boy, y la otra teoría que mucha gente ha estado diciendo últimamente es que se trata de Luffy ya adulto contándonos todo lo que pasó durante toda su travesía y toda su aventura. Y como último dato del iceberg, tenemos el nombre del planeta donde toma lugar la serie, pues este no ha sido revelado desde que Oda creó One Piece. Se han especulado muchos nombres, incluso que puede ser la misma Tierra, debido a que comparte el mismo satélite natural con nuestro planeta, que es la Luna. Sin embargo, para ser el planeta Tierra, su distribución y geografía son bastante peculiares. Uno de los nombres que la comunidad más ha aceptado simplemente es el del planeta del Mar Azul, ya que en la gran mayoría del mundo está cubierto por agua. De hecho, las únicas porciones de tierra que conocemos del planeta son las Red Line y todas las islas que atraviesan la Grand Line. Y listo amigos, eso es todo por este iceberg de One Piece. Espero no haya durado demasiado. Y yo también tenía muchas ganas de hacerlo y espero que valoren el esfuerzo que le metí a este proyecto. Realmente muchas gracias por
escucharme y por verme. Si les gustó este iceberg y les gustan mis videos pasados, los invito a darse un clavado a este canal porque también estoy empezando a subir shorts. Y bueno, nada más que decir, nos vemos en unos días con mi video reseña sobre el live action de One Piece de Netflix. Nos vemos.